El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la encuesta sobre confianza del consumidor correspondiente al mes de junio del 2022. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Como siempre, esta presentación está dividida en 3 grandes bloques. En la primera, donde hablamos de manera muy breve de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta misma, las características de la población encuestada, para finalmente dar los resultados tanto de la encuesta como de los índices elaborados a partir de ella. En cuanto a los aspectos generales, como ya sabemos, en noviembre del 2017, el directorio del Banco Central autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de relevación de la encuesta mensual para la construcción de índices de confianza. Esta es una información de naturaleza cualitativa que permite obtener el grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas, del hogar y del país. Y los resultados se presentan en forma agregada y complementan el conjunto de informaciones para la toma de la política monetaria del Banco Central. En cuanto a los aspectos metodológicos, el ICC se realiza en el Paraguay a 400 hogares los primeros 20 días de cada mes, en donde responden personas de 18 años o más. Las viviendas están ubicadas en Asunción y Central Urbano, entiéndase por Central Urbano, San Lorenzo, Luque, Fernando La Mora, Capiatá, Lambareña, Ñemby, Mariano Roca Alonso y Lipio, completando aproximadamente el 45% de la población del área urbana. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En una primera se hace una caracterización de la población, como ya dijimos, en donde damos datos tanto como edad, género y nivel de educación. En una segunda se realizan las preguntas que son utilizadas para la construcción de los índices que aquí presentamos. Estos índices son el índice de situación, que en adelante llamamos ISE, el de expectativa, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza, que en adelante llamamos ICC. Las preguntas utilizadas para la construcción de este índice son estas que tenemos, las 6 primeras que tenemos en pantalla. Las mismas tienen un enfoque perceptivo y están fundamentadas en 3 ejes, que son la persona, el hogar y el país, y miden el grado de satisfacción tanto presente como futura. Las 2 últimas, si bien no se utilizan para la construcción propiamente del índice, tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. Estas preguntas, como dijimos, son las que utilizamos para la construcción de los diferentes índices. El índice de situación económica comprende las valoraciones que realizan los encuestados sobre la situación actual, tanto de la persona, del lugar y del país, con relación a un año atrás. El de las expectativas comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada, tanto de la persona como del hogar y del país, para dentro de un año. Y el ICC no es otra cosa que el promedio simple de estos 2. Así también tenemos que podemos construir índices parciales. Así podemos construir el índice de situación económica de cada uno de ellos, tanto de la persona, del lugar y del país, con las preguntas 1, 3 y 5 que acabamos de ver, y el índice de expectativa, tanto de la persona, del lugar y del país, con las preguntas 2, 4 y 6. Uniendo cada uno de estos índices, tenemos el índice de situación económica global y el índice de expectativa económica global. También podemos tener el índice de confianza desglosado tanto desde el punto de vista personal como del hogar del país, sacando el promedio simple de cada uno de estos índices de situación anteriores. En cuanto a la metodología de cálculo, de manera muy breve, aquí mostramos cómo se calculan cada uno de estos índices, al que llamamos de difusión. Así, el total de encuestados se divide por la cantidad de respuestas que opinan que la situación está mejor. Y tenemos A, en cuanto al total de encuestados que opinan que su situación está mejor o estará mejor dentro de un año, tenemos el B. Y en cuanto al total de encuestados y quienes opinan que su situación o está peor que hace un año o esperan que esté peor dentro de un año, tenemos B. Así como ponderando cada uno de estos 3, A, B y C, por diferentes valores, hallamos finalmente el índice de difusión, que puede ser el de confianza, el de expectativa o el de situación. En cuanto a las características principales
de la población encuestada, tenemos que la misma mantiene prácticamente una misma estructura desde que empieza esta encuesta en el 2018, y alrededor del 55 a 60% de los encuestados que contestan esta encuesta son mujeres. Específicamente en junio del 2022, el 58.8% fueron mujeres y el 41.3% fueron varones. En cuanto a la distribución por edades, también tiene una característica más o menos similar. Así vemos que el mayor porcentaje de respuestas se obtienen entre personas que tienen entre 55 años y más, y el menor porcentaje de respuestas se encuentra entre aquellos que tienen entre 18 y 24 años. Así, específicamente en junio del 2022, el 39.3% de los encuestados eran personas entre 55 y más años de edad, seguidos por el 25.3% del grupo que integran personas entre 45 y 54 años de edad. 19.5% se encuentran entre las personas entre 35 y 44 años de edad. Finalmente, el 12.5% de los encuestados se encuentran entre las personas entre 25 y 34 años de edad. Y como ya dijimos, el menor porcentaje entre las personas de 18 a 24 años, que en junio del 2022 fue del 3.5%. Esto se debe, como siempre solemos comentar, que por lo general se busca hacer la encuesta a la cabeza del hogar. En cuanto al nivel de educación de los encuestados, también tienen una estructura muy similar, y así los que mayoritariamente responden a esta encuesta se encuentran en educación media entre el primer y el tercer curso, o lo que antes llamábamos bachillerato, y los que en menor porcentaje responden a esta encuesta son los superior no universitarios. Así, específicamente en junio del 2022, este primer grupo representa el 34.8% de los encuestados, y el último representa el 4.5% de los encuestados. En cuanto a los encuestados que responden esta encuesta, el 22.5% se encuentran entre las personas que tienen el nivel superior universitario terminado, el 20% entre la escolar básica, entre el primer y segundo ciclo, o del primer al sexto grado, lo que antes se llamaba primaria. A esto sigue la escolar básica del tercer ciclo, o entre el séptimo y el noveno grado, o el ex secundaria básica. A este grupo le completa, digamos, el 6%, que son aquellos que no tienen ninguno de estos niveles anteriormente mencionados culminados. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, si recuerdan, ¿cree usted que la situación económica, las preguntas, la primera era, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que aquellas personas que opinan que la situación está mejor, el porcentaje de respuestas, se incrementa tanto desde el punto de vista mensual como el interanual, mientras que también se incrementa aquellas personas que opinan que su situación está mejor que el año pasado, tanto desde el punto de vista mensual como anual, mientras que aquellas personas que opinan que su situación está igual que el año pasado, disminuye. Específicamente este porcentaje es de 37.3%. En cuanto a la consulta de ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Si recuerdan, es la pregunta número 2, con la que calculamos el índice de expectativa personal, y la misma este mes fue de 65, del mes de junio, perdón, de 65.9. Muestra un nivel inferior tanto al mes anterior como al año anterior. ¿Por qué? Por estas respuestas. Porque el porcentaje de individuos que opinan que su situación mejorará dentro de un año disminuye, tanto con respecto al año anterior como al mes anterior. Mientras que aquellos que opinan que su situación empeorará se incrementa muy levemente con respecto al mes anterior, pues el mes anterior fue de 16.5, y también con respecto al año anterior. Aquí hay que destacar que si bien este índice disminuye, se mantiene
en la zona de optimismo, bien por encima del nivel neutral de 50. Y también hay que destacar que si bien el porcentaje de personas que opinan que su situación empeorará dentro de un año se mantiene con respecto al mes anterior, quienes se incrementan son los que opinan que su situación seguirá igual. En cuanto a la siguiente pregunta, con la que construimos el índice de situación del hogar, se construye a partir de esta pregunta. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Vemos que el 17% opina que la situación está mejor que hace un año, prácticamente al mismo nivel que el mes anterior y superior al año anterior. Mientras que opinan los que la situación económica está peor que hace un año, disminuye a 31.8. Con esto, los índices de situación económica mejora en el mes de junio del 2022, tanto con respecto a mayo como con respecto a junio del año pasado. Es de destacar que quienes opinan que la situación está igual es de 51.3%, nivel levemente superior tanto al mes anterior como al año anterior. En cuanto a las expectativas del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Vemos que la misma se ubica en 74.1 y es superior tanto al mes anterior como al año anterior. Debido a estas respuestas, pues el 58.5% de los encuestados opina que la situación de su hogar estará mejor dentro de un año. Nivel prácticamente igual al mes anterior, pero el 10% opina que su situación empeorará y este nivel es inferior al porcentaje de individuos que pensaban del mes pasado que la situación económica de su hogar empeoraría. También tenemos que destacar que se incrementa el porcentaje de personas que opinan que la situación de su hogar estará igual dentro de un año. En cuanto a la situación económica del país, vemos que la misma disminuye con respecto al mes anterior, pues el 6.5% de los encuestados opina que su situación está mejor que hace un año, frente a un 8% del mes pasado, pero este porcentaje es superior al del año pasado. Y en cuanto al porcentaje de personas que opinan que su situación está peor que el año pasado, el 74.8% opinan que su situación está peor que hace un año, porcentaje superior al 72.8% que opinaban el mes pasado, pero bastante inferior al 84% que el año pasado esperaba que hoy su situación esté peor. En cuanto al índice de expectativas, vemos que el mismo mejora tanto con respecto al mes pasado como con el año pasado. La pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El índice, como veremos más adelante, es de 56.5 y el mismo tiene un valor superior tanto al del mes pasado como al año pasado debido a estas respuestas. El 41.3% de los encuestados opina que su situación mejorará dentro de un año. Este porcentaje es superior tanto a los que opinaron que su situación mejorará dentro de un año el mes pasado y el año pasado. Y en cuanto a los que opinan que su situación empeorará, si bien este porcentaje disminuye con respecto al mes pasado, se mantiene más o menos igual al del año pasado y en este mes es del 28%. También es de destacar que aquellos que opinan que la situación del país seguirá igual dentro de un año es del 30.8%, es mayor a la del mes pasado y menor a la del año pasado. Con estas respuestas tenemos los índices que acabamos de decir y vemos que los mismos se encuentran en la zona de pesimismo y
El que presenta mejor comportamiento es el índice de situación del hogar, el cual, como ya dijimos, es superior tanto al mes pasado como al año pasado. Mientras que los índices personal y del país, si bien presentan una disminución con el mes pasado, los mismos son superiores a los presentados el año pasado. El comportamiento de este índice podría deberse que, de acuerdo a la opinión de los encuestados, algunos miembros del hogar encontraron trabajo, entonces tienen una mejor situación. Y en cuanto al índice del hogar y del país, los mismos podrían verse afectados por el nivel de los precios. En cuanto al índice de expectativa, vemos que los tres se encuentran en la zona de optimismo, y tanto el índice del hogar como del país presentan variaciones positivas, digamos, al compararlo con el mes anterior y con el año anterior. Esto podría deberse a las expectativas de mayor crecimiento que se espera para el próximo año, y que también que la inflación converja a la meta. Y vemos que el índice de expectativa personal disminuye, tanto con respecto al mes pasado y al año anterior. Estos tres subíndices, como dijimos, podemos, con estos tres subíndices, elaborar el índice de confianza de cada uno de ellos, y sabemos que el índice de expectativa personal disminuye con respecto al mes pasado, aunque aumenta marginalmente con respecto al año pasado, y se ubica en 50.5, un poco por encima del nivel neutral, entrando en zona de optimismo. En cuanto al índice del hogar y del país, los mismos presentan valores superiores tanto al índice de confianza personal del país, tanto del mes anterior como del año anterior. Y el índice de expectativa del hogar, el índice de confianza, perdón, del hogar, es también el que presenta el valor superior. Presentando cada uno de estos índices globales, vemos que el índice de situación económica presenta una leve disminución con respecto al mes anterior, pero es superior al del año anterior, ubicándose en 31.2. Este índice se mantiene en zona de pesimismo. En cuanto al índice de expectativa, como ya dijimos, si bien es superior al del mes pasado, es también superior al del año pasado y se encuentra en zona de optimismo. En cuanto al índice de confianza, es levemente inferior al del mes anterior, pero superior al del año anterior, y hoy se ubica por cuarto mes consecutivo en zona de pesimismo. En cuanto a las últimas preguntas que habíamos dicho que son más actitudinales, la pregunta dice: actualmente usted tiene posibilidad de ahorrar, y vemos que la misma se incrementa muy levemente con respecto al mes anterior, y de manera más importante con el año anterior. Aquí repetimos que, de acuerdo a algunos comentarios hechos por los encuestados, algunos miembros de la familia consiguen trabajo, y entonces piensan que sí tienen una mayor posibilidad de ahorro. También tenemos que aclarar que este porcentaje es bastante bajo. Lo mismo ocurre con la última pregunta, en cuanto a que creen si es un buen momento para la compra de bienes durables, como por ejemplo electrodomésticos, casas y autos. Vemos que casas y motos mantiene el mismo porcentaje que el mes anterior, mientras que electrodomésticos se incrementa levemente y autos disminuye al compararlo con el mes anterior. Desde el punto de vista anual, también el porcentaje de que quienes opinan que es un momento para la compra de electrodomésticos se incrementa, mientras que aquellos que opinan que es buen momento para la compra de casas, autos y motos disminuye. Con estas
4 preguntas también se elabora siguiendo la misma metodología el índice de compras de bienes durables y el mismo se mantiene en el mismo nivel por tercer mes consecutivo. En cuanto al índice de confianza del consumidor elaborado por algunos países vecinos, vemos que los mismos presentan más o menos los mismos comportamientos. El índice de confianza del Uruguay se encuentra en marzo, pues no pudimos obtener datos más actualizados en la web. Vemos que el índice de confianza tanto de Chile como de la Argentina se incrementa levemente en el último mes. Los mismos son elaborados por diferentes instituciones. Así, en Chile, la misma es elaborada por la GfK Adimark, en Uruguay por la Universidad Católica, perdón. En la Argentina es por la Universidad de Torcuato Di Tella y en Paraguay por el Banco Central. Todos siguen la misma metodología de la Universidad de Michigan, pero teniendo en cuenta las diferentes coyunturas del país. Vemos que todos los diferentes índices son afectados por factores tanto externos como por las realidades de cada uno de los países. También acá tenemos el índice de confianza de los Estados Unidos y la de la Unión Europea. La de los Estados Unidos es elaborada por la Universidad de Michigan y el de la zona euro por la Comisión Económica Europea. Vemos que los mismos, tanto el de la zona euro como el de Estados Unidos, disminuyen levemente, también con respecto al año anterior, y por lo que estuvimos leyendo, los mismos también son afectados por los mismos factores externos que son la guerra de Ucrania, el incremento de los precios de los combustibles y también por los diferentes grados de inflación. Haciendo un breve resumen de todo lo que acabamos de decir, podemos decir que en el mes de junio del 2022 el índice de expectativas económicas se ubica en un nivel levemente superior al exhibido tanto en el mes de mayo de este año como de junio del año anterior. De esta manera, este indicador permanece en zona de optimismo. La situación actual de los consumidores que podemos ver en el ISE se ubica en un nivel ligeramente por debajo del registrado en mayo del 2022, aunque por encima de observado en el mismo mes del año anterior. El índice de situación económica se mantiene en zona de pesimismo. Y con esto, el índice de confianza del consumidor en el mes de referencia, o sea, en junio, se mantiene prácticamente en el mismo nivel que el mes de mayo y se sitúa sobre el índice de junio del 2021. Con ello, el índice de confianza del consumidor se posiciona en zona de pesimismo. Desagregando por sus componentes en el periodo de análisis, el índice de situación económica del hogar presentó un incremento comparado con los correspondientes valores registrados en los meses de mayo de 2022 y junio de 2021. Por su parte, el índice de situación económica, tanto personal como el del país, se ubicaron por debajo de los índices observados tanto en mayo del 2022 como por encima de los verificados en junio del 2021. Finalmente, en junio del 2022, el índice de expectativas del hogar y del país exhibieron niveles mayores a los constatados en mayo del 2022 y en junio del 2021 respectivamente, a diferencia del índice de expectativa personal que mostró un menor nivel con respecto a lo constatado en mayo 2022, sin embargo se situó por encima del valor registrado en junio 2021. Muchas gracias.